Excelente día amigos, mi nombre es Héctor Canseco y esto es Acuarista Oaxaca. ¿Qué tal amigos? En este video nos enfocaremos en las microalgas invasoras del acuario y explicaremos un método para eliminarlas de forma directa. Las microalgas son organismos que se encuentran distribuidas en prácticamente todos los cuerpos de agua del planeta Tierra, llegando a encontrarse incluso en algunos suelos que poseen humedad. Generalmente las microalgas representan la productividad primaria de los sistemas acuáticos, es decir, la base sobre la cual descansa la cadena alimenticia en el medio natural. Son alimento de microorganismos acuáticos pertenecientes al zooplancton, así como alimento de larvas de peces y camarones. Las microalgas son organismos unicelulares capaces de aprovechar la luz y el dióxido de carbono disuelto en el agua, así como otros nutrientes para su desarrollo. Actualmente el uso de las microalgas está muy extendido a nivel mundial, sobre todo en las áreas de salud y alimentación humana. Como podemos ver, las microalgas invasoras tienen características biológicas similares a nuestras hermosas plantas de acuario, las cuales en sentido estricto están consideradas como macroalgas, ya que su estructura está formada no solamente por una célula, sino por un conjunto de células, formando órganos como hojas, tallos e inclusive algunas flores. Tomando en cuenta que los requerimientos de las microalgas son similares a los de nuestras plantas de acuario, podemos decir que los elementos que utilizamos para promover el desarrollo de nuestro jardín acuático, como lo es el dióxido de carbono, el sustrato, los nutrientes en el agua, pueden ser potencialmente utilizados por las microalgas para su crecimiento. En este sentido, podemos ejemplificar el acuario plantado en general como un gran jardín en el cual colocamos una gran variedad de plantas ordenadas de acuerdo a cierto criterio estético. Además de esto, en el jardín propiciamos la disponibilidad de recursos para el crecimiento de nuestras plantas, es decir, nutrientes en el suelo, agua, así como abundante sol. Imaginemos que pasan algunas semanas y el jardín va creciendo y desarrollándose. De repente comenzamos a ver que crecen algunas plantas que nosotros no sembramos y que no deseamos que estén ahí, plantas oportunistas y maleza que si dejamos que se desarrolle, podría afectar el crecimiento de nuestro jardín. En este caso, las microalgas están representadas por la maleza del jardín y al igual que en el jardín del ejemplo, pueden llegar a invadir nuestro proyecto rezagando nuestras plantas principales. Cabe mencionar que las microalgas no siempre aparecen. Hay proyectos plantados que se desarrollan sin la aparición de microalgas. Generalmente, la aparición de estos organismos está relacionado con un desequilibrio en los elementos del acuario. En este sentido, revisemos cuáles son los elementos que están presentes en nuestros proyectos plantados para poder analizar a fondo las causas de aparición y desarrollo de las microalgas y así poder combatirlas. En primer lugar, podemos decir que contamos con elementos conformados por los recursos que brindamos a la planta y a los peces, es decir, fuente de luz, nutrientes en el agua, nutrientes en el sustrato, dióxido de carbono y alimento. Por otro lado, contamos con elementos biológicos, es decir, los peces que mantengamos en el acuario, así como las mismas plantas. En este contexto, podemos considerar que un equilibrio adecuado entre los recursos mencionados y los peces y plantas brindará un buen desarrollo de nuestro proyecto, es decir, un buen crecimiento y coloración de nuestras plantas, así como de nuestros peces. Sin embargo, debemos considerar que los desequilibrios entre estos elementos propiciarán el surgimiento y desarrollo de microalgas invasoras. A continuación, vamos a analizar las principales causas de surgimiento de microalgas. De acuerdo a los elementos que hemos analizado, intervienen en nuestro acuario plantado. Posteriormente vamos a explicar un método de combate directo para eliminar las microalgas. Sin duda, el inicio de nuestro proyecto plantado es la etapa más crítica en cuanto a la invasión de algas. Lo anterior generalmente se debe a que el desarrollo inicial de nuestro proyecto no es adecuado y uno o varios elementos no se acoplan de forma correcta y salen del equilibrio llevando a un brote de algas. En primer lugar, debemos considerar que todo proceso biológico requiere de un tiempo adecuado para desarrollarse,
En este caso estamos hablando del ciclado y la madurez bacteriana del acuario. Antes de empezar nuestro proyecto debemos dar tiempo suficiente para que se establezca una colonia bacteriana en el acuario y en caso de no hacerlo debemos ingresar bacterias vivas a fin de establecer el equilibrio básico. Amigos, aunque a veces queremos lograr un resultado inmediato en nuestro proyecto plantado, debemos considerar que el equilibrio acuático toma un poco de tiempo para establecerse. Nos referimos en primer lugar a las bacterias benéficas Nitrosomona y Nitrobacter. Estas bacterias se encargan de degradar el peligroso amonio que es excretado por nuestros peces, transformándolo en compuestos menos tóxicos, como lo son los nitritos y los nitratos. Estos compuestos, a su vez, pueden ser asimilados directamente por las plantas, siendo aprovechados para su crecimiento. Cuando las bacterias benéficas no están presentes en nuestro acuario, se generan altas concentraciones de amonio en el ambiente, lo que además de estresar a los peces, genera condiciones adecuadas para el crecimiento de microalgas. En este sentido, se recomienda dejar ciclar la pecera utilizando bacteria comercial por una semana como mínimo antes de iniciar el plantado. En el caso de los acuarios que se instalan y se plantan el mismo día, es necesario el uso de bacteria viva proveniente de otro acuario maduro. La bacteria puede transportarse en canutillos, esponjas y otros sustratos de filtración biológica donde existen grandes cantidades de colonias bacterianas capaces de establecerse en el nuevo acuario. En este sentido, debemos manejar la bacteria siempre sumergida y con abundante oxígeno. De igual manera, debemos cuidar de aclimatarla gradualmente a la temperatura del nuevo acuario y posteriormente la colocamos en el filtro o bien directamente en el acuario. En el caso en que no ciclamos nuestro acuario, es decir, no hay presentes bacterias benéficas en el medio, podemos notar que no hay una transparencia total y por el contrario el agua se muestra blanquecina. De igual manera, si tenemos peces, ellos pueden estar un poco estresados. En este caso debemos intentar restablecer el equilibrio de nuestro acuario realizando recambios diarios de un 30% del volumen total. Estos recambios ayudan a reducir el nitrógeno del ambiente, minimizando la acción de las algas. De igual manera, crean las condiciones propicias para el establecimiento de una colonia bacteriana a mediano plazo. Ahora bien, una vez que contamos con el respaldo de las bacterias benéficas acuáticas, hablemos sobre los elementos que utilizamos para propiciar el crecimiento de nuestro jardín acuático. La luz representa la fuente de energía con la cual funciona la maquinaria celular de las plantas, generando moléculas energéticas y estructurales. En este sentido, debemos considerar que una luz demasiado tenue representa deficiencia para nuestras amadas plantas, las cuales comenzarán a crecer muy alargadas y sin tallos en la base, o bien de plano se marchitarán de la base y llegarán a flotar. La luz fría de 6500 kelvins de reflectores domésticos se considera adecuada para lograr un buen crecimiento de nuestras plantas. Sin embargo, la intensidad de iluminación dependerá de las especies que pongamos en el acuario. Debemos considerar que si bien una luz demasiado baja producirá un pobre crecimiento, por el contrario, una luz excesiva va a provocar un desequilibrio favorable a la aparición de algas. Un exceso de luz puede ser aprovechado por las microalgas para desarrollarse a la par de las plantas, llegando en cierto momento a competir por los recursos del acuario. En este contexto cabe mencionar que mezclar plantas de alto requerimiento con plantas de bajo requerimiento puede producir la aparición de algas en las de requerimiento menor por un exceso de luz. En este sentido, debemos revisar los requerimientos lumínicos de las especies que vamos a utilizar en nuestro jardín antes de plantarlas. Posteriormente, una vez que hemos instalado las plantas, debemos utilizar la luz de forma limitada, es decir, no rebasar las 6 horas de iluminación diaria en las primeras 2 semanas. De igual manera, durante este tiempo debemos programar la iluminación considerando 3 horas de luz, 1 hora de oscuridad y 3 horas de luz. Esta iluminación se considera reservada pero suficiente para lograr el enraizamiento y adaptación de nuestras plantas al medio acuático.
Debemos utilizar esta iluminación inicialmente y posteriormente a las 2 semanas podemos hacer una iluminación continua e ir aumentando gradualmente hasta llegar a 8 horas diarias. Hay que considerar que cuando las plantas están recién sembradas y no han enraizado al 100%, no están ejerciendo totalmente su metabolismo. Por esta razón, un exceso de luz puede ser aprovechado por microalgas oportunistas para su crecimiento. De igual manera ocurre con los nutrientes que agregamos al agua de nuestro acuario, ya sea potasio o algún abono compuesto. Al igual que como ocurre con la luz, los nutrientes que se añaden al agua del acuario deben ser utilizados con reserva. Lo recomendable es agregar hasta después de la primera semana de plantado, una vez que se han enraizado los tallos. En todos los casos, la adición de nutrientes debe estar bien cuantificada de acuerdo a las recomendaciones de nuestro proveedor y volumen de nuestro acuario. Lo ideal es comenzar con dosificaciones muy bajas y de ahí ir subiendo gradualmente las proporciones de abonado de acuerdo a la reacción de nuestras plantas. De igual manera debemos considerar que los peces aportan de manera natural nitrógeno y fósforo, por lo cual, si añadimos en exceso estos nutrientes, podríamos ocasionar un desequilibrio favorable para las microalgas. Es importante añadir los nutrientes después de que se ha sifoneado los residuos de alimento y desechos del fondo del acuario. De igual manera es recomendable en este proceso retirar los tallos marchitos si se presentan. Cabe mencionar que si añadimos los nutrientes sin sifonear, la combinación de desechos con el potasio o elementos abonados puede representar un exceso de nutrientes que favorecerá el crecimiento inmediato de microalgas invasoras. En cuanto al sustrato de nuestro acuario, debemos considerar un mantenimiento continuo para evitar la acumulación de desechos nutritivos. Un mantenimiento semanal es suficiente, sin embargo, si contamos con una gran cantidad de peces, es probable que necesitemos un mantenimiento mayor para evitar condiciones que propicien microalgas. De igual manera, debemos considerar que si nuestro sustrato nutritivo tiende a lixiviarse al inicio del proyecto, es decir, se enjuaga y libera nutrientes, tendremos que mantener recambios continuos al inicio para evitar que la liberación de estos nutrientes genere condiciones de microalgas. Esto es similar en el caso de sustratos caseros que poseen una gran cantidad de nitrógeno orgánico en forma de humus de lombriz, tierra negra o bien que han sido aditados como nitrógeno, fósforo o potasio en forma de sales. En estos casos el ambiente estará saturado de nutrientes, lo que no es conveniente considerando que las plantas apenas están comenzando a adaptarse. Lo ideal es revisar las recomendaciones de nuestro proveedor de sustrato, así como experiencias de otras personas que han usado la marca que utilizaremos nosotros. De igual manera, considerando los sustratos caseros, es recomendable no utilizar más de un 5% de tierra o humus de lombriz para evitar condiciones iniciales de inestabilidad favorables a las algas. La fotosíntesis, proceso en el cual el dióxido de carbono se transforma en moléculas de importancia biológica para las plantas gracias a la energía captada de la luz, es un proceso que se efectúa tanto en las microalgas como en las macroalgas, es decir, en nuestras plantas de acuario para su desarrollo. Considerando lo anterior, podemos decir que el dióxido de carbono, en combinación con otros elementos nutritivos, puede generar condiciones propicias para el surgimiento de microalgas. El dióxido de carbono puede añadirse al acuario en forma líquida o bien en forma de gas, siendo esta última la más eficiente de aportar CO2 para la fotosíntesis. En ambos casos, la recomendación es no aditar CO2 de forma inicial al acuario, sino hasta que nuestras plantas se hayan adaptado totalmente al sustrato y ambiente acuáticos. Esto es aproximadamente 5 días después de haber plantado. De igual manera debemos considerar que entre más luz tenga el acuario, las necesidades de este elemento serán mayores. En el caso de plantas de alto requerimiento debemos considerar que la falta de CO2 produce un crecimiento deficiente y las plantas no pueden aprovechar los recursos disponibles al 100%, lo cual puede producir indirectamente un brote de microalgas.
En cuanto a la alimentación de nuestros peces, debemos considerar una ración a saciedad, es decir, agregar alimento gradualmente al acuario hasta que nuestros peces se llenen. En este sentido debemos considerar dos elementos importantes. Primero, el alimento suministrado, como hojuelas o partículas, no debe llegar al fondo del acuario a menos que se trate de un alimento de fondo, es decir, debe ser consumido por los peces. Y segundo, no debe existir residuos de alimento en la superficie o fondo del acuario cuando hayamos terminado el proceso de alimentación. Si bien los desechos orgánicos de los peces, así como tallos de las plantas, son elementos residuales peligrosos que pueden ocasionar un desequilibrio favorable para las algas, el alimento por sí solo es el elemento de mayor contaminación en el acuario. El alimento de los peces es un comprimido de nutrientes con alta energía y proteína que al entrar en contacto con el agua comienza a lixiviarse, liberando nutrientes al medio. Estos nutrientes son una fuente de crecimiento para microalgas oportunistas. El desconocimiento sobre cómo alimentar a nuestros peces, un tamaño de partícula inadecuado, alimentos que no son aceptados con facilidad, así como un exceso en la ración ofrecida, son generalmente los factores principales de aparición de microalgas invasoras en el acuario. Al enfocarnos en las plantas de acuario, debemos considerar sus requerimientos de luz y nutrientes. De esta forma podemos planear estrategias adecuadas a su desarrollo. Al iniciar nuestro proyecto, debemos considerar sembrar suficientes plantas para cubrir un buen porcentaje de nuestro acuario. Debemos considerar que si nuestras plantas son muy escasas, va a haber una gran cantidad de recursos nutritivos en el agua, luz y espacio en el sustrato en el cual pueden florecer las microalgas. Es bueno observar frecuentemente nuestras plantas e inclusive tomar fotografías para registrar el crecimiento de hojas, tallos, cambios de coloración y tener una pauta de que el abonado y las condiciones en general son adecuadas. Por otro lado, lo ideal es esperar al menos 5 días de que se plantó el proyecto hasta que ingresemos peces en nuestro acuario. Esto debido a que los desechos de los peces son sustancias consideradas nutrientes para el desarrollo de nuestras plantas, pero que también pueden ser usadas por las microalgas. En este contexto, si la maquinaria de las plantas acuáticas no se ha establecido totalmente y hay una gran disponibilidad de nutrientes en el ambiente que no están siendo utilizados, las algas pueden encontrar un momento oportuno para establecerse. De igual manera, se recomienda comenzar a ingresar en nuestro proyecto pocos peces y posteriormente, a medida que se desarrollan las plantas, ingresar más. Esto con el fin de propiciar al máximo un equilibrio adecuado de nutrientes que sea favorable solo para nuestras plantas. Bueno amigos, ya contamos con un panorama general sobre por qué surgen las microalgas en el acuario y podemos analizar nuestras estrategias y saber más o menos qué es lo que estamos haciendo que propicia el crecimiento en nuestro acuario de microalgas invasoras. Ahora vamos a pasar a analizar el método para su combate directo. En primer lugar, debemos identificar lo más pronto posible la aparición de alguna microalga en el acuario, para lo cual necesitamos revisar rutinariamente nuestro proyecto. En este sentido, una vez que ubicamos alguna microalga, debemos indagar sobre las causas que llevaron a su aparición para tratar de establecer estrategias adecuadas que propicien un buen equilibrio. Posteriormente debemos remover y extraer la microalga del acuario de forma manual, para lo cual utilizaremos un sifón generando una corriente de agua continua hacia afuera del acuario. Esto con el fin de evitar de que la microalga se disperse en el acuario. Recordemos que son organismos unicelulares y si nuestra microalga inicial se llega a dispersar en el acuario va a generar una invasión mucho mayor. Al utilizar un sifón o una manguera para generar corriente hacia afuera del acuario, nos aseguramos de recuperar la mayor parte de microalgas invasoras. De igual manera es recomendable apagar el filtro y la aireación que pudieran generar corrientes en el ambiente. Desprenderemos el alga manualmente en lo posible y también podemos utilizar cepillos para tallar los troncos o rocas
para lo cual debemos mantener la corriente de agua hacia afuera del acuario. Hay ocasiones en que el alga está muy adherida a las hojas, por ejemplo, en el caso de plantas tapizantes. En estos casos no vale la pena jalar el alga si esto hace que la planta se desprenda. Lo ideal cuando las microalgas están muy adheridas es cortar algunos tallos y hojas contaminados, considerando que posteriormente crecerán libres de alga. De igual manera se recomienda utilizar unas tijeras para podar y sacar las algas que no podamos quitar manualmente cortándolas. El objetivo en esta etapa de combate contra la microalga es disminuir su volumen total dentro del acuario a niveles mínimos. Una vez que hemos quitado el alga de forma manual, procedemos a efectuar el tratamiento con agua oxigenada comercial, que es peróxido de hidrógeno al 3%. El agua oxigenada es un producto utilizado en limpieza y medicina por su acción en contra de bacterias y otros microorganismos. La acción de este compuesto básicamente es degradar las membranas de los microorganismos, eliminándolos de esta forma del ambiente. En el caso de las microalgas invasoras del acuario, el agua oxigenada tiene la capacidad de erradicarlas al contacto debido a que daña su estructura celular. En el caso de peces y plantas, son mucho más resistentes a este compuesto por las paredes celulares y piel que presentan. De igual manera, la forma en que aplicaremos el peróxido de hidrógeno nos asegura que los peces y camarones, así como las plantas, se mantendrán a salvo durante el tratamiento. En primer lugar, debemos apagar los aireadores por 20 minutos para generar un ambiente estático y libre de corriente. Esto ayudará a que el agua oxigenada se concentre en las zonas donde se encuentra el alga. Posteriormente, procedemos a agregar agua oxigenada sobre las algas residuales, utilizando 2 mililitros de agua oxigenada por cada 10 litros de pecera. Para esto utilizamos una jeringa con aguja, tratando de generar la menor corriente. Metemos la mano en el acuario y rociamos con agua oxigenada donde veamos crecimiento algal. El efecto del agua oxigenada es inmediato y afecta de forma letal a la mayor parte de algas del acuario. Podremos ver la acción oxidante sobre las algas, lo que significa que están siendo degradadas. En esta etapa debemos dejar pasar 5 minutos para que el agua oxigenada actúe totalmente sobre las microalgas. En este contexto debemos evitar en todo momento echar agua oxigenada sobre los peces, camarones o caracoles, pues un impacto directo podría causar daños en la piel de estos organismos. Una vez transcurridos los 5 minutos, procedemos a aspirar todas las zonas donde agregamos el agua oxigenada, efectuando un recambio de un 50% del total del acuario. Una vez efectuado el cambio parcial de agua, hemos concluido el tratamiento antialgas. En este contexto debemos considerar que si tenemos un surgimiento de algas, probablemente nuestros niveles de nitrógeno y fósforo estén elevados. Por esta razón, ahora que vamos a volver a abonar nuestro acuario, es probable que tengamos que reducir alguno de nuestros abonos o bien reducir el alimento residual. En el caso de acuarios plantados con un gran número de peces que presentan invasión de microalgas, podemos considerar que aumentar el sifoneo y aumentar la filtración va a ayudar a reducir los problemas de algas. Sin embargo, es recomendable reducir el número de peces para alcanzar un buen equilibrio. Es importante, aunque tengamos problemas con las algas, que nunca debemos dejar de iluminar nuestras plantas, ni tampoco debemos dejar de abonar potasio o microelementos en el caso del acuario de alto requerimiento. Lo anterior debido a que si nuestras plantas se debilitan, el alga va a actuar con una mayor fuerza. En este sentido, los recambios favorecen en gran medida a las plantas y debilitan a las microalgas, por lo que recomendamos aplicar sifoneos constantes aplicando el tratamiento con agua oxigenada. Debemos recordar que si no cambiamos las condiciones en las cuales surgió el alga, lo más probable es que ésta vuelva a aparecer y siga creciendo e invadiendo nuestro acuario y plantas. El alga no solo consumirá los nutrientes de las plantas, sino que gradualmente crecerá
hasta apropiarse de la luz y todos los recursos del acuario. Hay ocasiones en las que salimos de viaje o por alguna razón de fuerza mayor no podemos hacer el mantenimiento de un acuario. Es el caso de este acuario de exhibición, el cual ha tenido sus buenos tiempos como una pequeña montaña al lado de un bosque. Cabe mencionar que en este acuario de exhibición llegan los lotes de gamba que manejamos en Acuarista Oaxaca. Debido a que estos crustáceos son criados en las granjas utilizando una gran cantidad de microalgas en su ambiente, podemos considerar que hay una entrada constante de varios tipos de microalgas invasoras. Esto, en combinación con la falta de mantenimiento por 2 semanas, ocasionó una invasión extrema. Aunque en algunas ocasiones, al llegar a un grado de invasión de microalgas como el que se observa en el acuario de exhibición, se prefiere reiniciar el proyecto, en este caso vamos a utilizar un tratamiento mayor para tratar de recuperar nuestro bello paisaje. Para esto vamos a utilizar agua oxigenada con una técnica distinta. En este contexto cabe mencionar que hay algunas recomendaciones sobre quitar la luz algunos días para atacar a las microalgas. En este sentido, vamos a quitar la luz 4 días al acuario de exhibición y vamos a observar cuál es el efecto que tiene en la microalga invasora. Después de 4 días de haber quitado la luz, podemos observar que el alga no ha sufrido grandes daños. Sin embargo, la planta, que ya de por sí estaba cubierta y aislada de la luz por el alga, se ha debilitado aún más. En el caso de nuestra bella araguaya, parece que la hemos perdido totalmente. Para efectuar el tratamiento antialgas a un grado mayor, procedemos a retirar todos los peces, plantas y caracoles de nuestro acuario. Posteriormente vaciamos totalmente la pecera y aplicamos agua oxigenada directamente sobre las superficies del acuario. En este caso vamos a aplicar un total de 4 mililitros por cada 10 litros de agua de acuario y vamos a dejar actuar por 10 minutos. Posteriormente procedemos a enjuagar el acuario agregando agua en todas las superficies de rocas y troncos y sacamos esta agua contaminada de residuos de microalgas del acuario. Finalmente procedemos a llenar nuevamente nuestro proyecto con agua limpia. Amigos, este procedimiento es muy drástico y debe ser utilizado únicamente en acuarios que han sufrido una invasión extrema de microalgas, como es este caso. Ahora bien, debemos hacer lo posible por mantener nuestro filtro biológico intacto para poder restablecer posteriormente el equilibrio de nuestro acuario. En caso de que no sea posible guardar nuestro material filtrante, debemos ingresar bacterias de otro acuario maduro, es decir, debemos ingresar fibra o canutillos que contengan una colonia bacteriana que establezca nuevamente el equilibrio de nuestro acuario. Posteriormente, debemos aditar nuevamente los nutrientes como lo hicimos en un inicio. Cabe mencionar que a pesar de que el tratamiento mencionado es muy efectivo en la eliminación de las algas, no podemos descartar la presencia de alguna célula residual que pueda llegar a florecer en algún futuro, por lo cual debemos estar atentos para eliminarlas al primer indicio. Bueno amigos, es todo por hoy. Espero que hayamos aprendido mucho sobre acuarismo y sobre todo espero que lo apliquemos para hacer hermosos proyectos. Su servidor, Héctor Canseco.